amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy nos acompaña Henry Avelino, una persona que con su energía nos relatará el milagro que Dios ha hecho en su vida. Un accidente permitió que él hoy sea un testimonio vivo para todos nosotros. Vamos a ver ahora un video biográfico rápidamente de Henry. Aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Henry Avelino es periodista. Nació en Guayaquil, Ecuador. Está casado desde hace 17 años con Andrea Hidrogo, con quien tiene 4 hijos. Entre sus logros profesionales destacan trabajar en Gama TV y conducir SOS Solidaridad para las Obras Sociales. En 2008 sufrió un grave accidente automovilístico en el que casi pierde la vida. Actualmente trabaja en el área de comunicaciones de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Además es colaborador en Canal Nuevo Tiempo. Hoy Henry nos relatará el tremendo milagro que Dios realizó en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Henry Avelino, periodista destacado ecuatoriano, y ya está aquí con nosotros para conversar acerca de su historia. Adelante, Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Ángela, qué gusto, qué placer poder acompañarlos y un abrazo desde Ecuador, desde Guayaquil, desde la perla del Pacífico para todo Chile y toda Latinoamérica. Genial, nosotros felices también de que estés aquí acompañándonos. Se nota que eres periodista, comunicador, profesional en el área por esa energía también tan bonita. Cuéntanos, bueno, estás ahí en Guayaquil, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cuántos hijos tienes? Queremos conocerte. Bueno, sí, estoy en Guayaquil, es costa ecuatoriana, estoy casado, mi esposa se llama Andrea Hidrogo, ella es concertista de piano, es educadora también, tenemos 4 hijos, Isabela que tiene 15 años, Henry André que tiene 13 y los mellizos Brunito y Miguelito que tienen 11. Yo actualmente soy locutor y periodista de Radio I99, es una de las radios más posesionadas de Guayaquil, que tiende a convertirse en los próximos meses también en un canal digital. Y estoy trabajando también en el área de comunicaciones de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Es una de las orquestas más grandes de Latinoamérica, tiene alrededor de 90 músicos, tiene un teatro propio, es una organización muy grande del Estado ecuatoriano y también soy docente universitario, enseño producción de televisión y doy también introducción a los noticieros y doy información y noticias a los estudiantes de producción y de periodismo. Eso es en el ITV, en el Instituto Técnico Universitario de Televisión, que es uno de los más reconocidos también acá en Ecuador. La gente que entra allí definitivamente entra a trabajar a la televisión. Entonces ha sido una experiencia maravillosa. Esas son mis ocupaciones. En la iglesia soy anciano de iglesia, ungido, y actualmente con mi esposa tenemos la clase de juveniles, somos maestros de la clase de los jóvenes. ¡Wow! ¡Qué carrera! ¡Qué recorrido! Sin duda Dios te has prosperado de una manera, Henry. Realmente solo con esta introducción de lo que tú haces actualmente, de tus hijos, de tu esposa, realmente veo gran bendición en tu vida y también de muchos talentos con todo lo que haces en radio, como docente también y en las diferentes aristas que estás trabajando actualmente. Una bendición. Henry, tu niñez, cuéntanos cómo fue tu niñez, tu adolescencia. Por tu abuelito, ¿conociste a la iglesia adventista? Cuéntanos. Exactamente. Mi abuelito se llamaba José Avelino, es el patriarca de nuestra familia, conoció el mensaje de salvación y él le recomendó a mi papá que junto a mis hermanos, Anita y Fabricio, que éramos niños, nos pudieran poner a estudiar en la escuela adventista Gabriela Mistral. Entonces mi papá accedió, ingresamos a la escuela adventista y vimos un cambio, veníamos de una escuela del Estado, vimos un cambio radical, yo al menos lo senté así, las semanas de oración, los cantos, la oración antes, el trato diferente era totalmente notorio. Y cuando estaba cursando 6º grado, yo decidí bautizarme. Mi papá no quería, pero
Al final el pastor que me bautizó habló con él y él dejó que yo me bautizara. Después se bautizó mi hermano, después mi hermana. Y bueno, pues tuvimos una infancia muy feliz, pero también llena de necesidades, ¿no? Y nuestros padres lucharon por darnos la mejor herencia, que es la sabiduría, y a pesar de que no eran adventistas, el temor a Dios. Ellos finalmente tuvieron que emigrar por las necesidades que teníamos en Ecuador, que eran muy grandes, en realidad muy grandes. Fueron a Canadá a trabajar. Nosotros nos quedamos con una tía y ellos allá, en medio de estar lejos de sus hijos, buscaron una iglesia adventista y se bautizaron allá. Entonces, todos al final fuimos parte de la iglesia. Y en mi escuela y mi colegio, yo creo que, yo siempre lo digo, yo soy producto de la educación adventista. Yo sin la educación adventista no hubiera descubierto todos los talentos que Dios tenía para mí, no hubiera descubierto todos los dones. Fue en la iglesia y en educación adventista donde yo descubrí todo eso que Dios tenía para mí. Wow, qué lindo, qué maravilloso realmente, Henry. Sí, precisamente te iba a consultar porque tus padres migraron a Canadá, pero Dios tenía planes maravillosos para él en ese país y conocieron de él y se bautizaron y eso también es fantástico. Uno como familia teniendo la misma fe, la misma creencia, es un alivio también vivir en esa misma línea, en ese mismo rumbo, así que es una bendición. Henry. Claro, tú dices, le debo todo a la educación adventista y precisamente fue en ese lugar donde descubriste tus dones y tus talentos y ese gusto por el periodismo, las comunicaciones. ¿Cómo fue ahí? Bueno, es que habían eventos en el que nos pedían, vaya a hablar en público, vaya a participar, lea esto, haga esta poesía. Tuve una maestra muy buena, la doctora Noria Alvarado. Ella me enseñó en tercer año del Colegio Adventista del Pacífico, me enseñó a redactar muy bien, a escribir, a crear historias. Y esa fue mi puerta de entrada a la televisión. Me llevaban a participar en concursos de oratoria, en intercolegiales de composición, y esto yo lo disfrutaba mucho porque podía sacar todo lo que tenía. Un día el rector de la época, el abogado Carlos Flores, creó un club de periodismo y trajo una cámara, dijo quién quiere grabar y yo alcé la mano, dije yo quiero. Entonces me dieron la cámara y yo grababa y veía la televisión simultáneamente, ¿no? Yo empecé a conocer de los planos de televisión sin sus nombres técnicos, pero yo sabía qué planos tenía que hacer porque mis primeras grabaciones eran un desastre. Entonces yo era el que grababa las Olimpiadas, la graduación, la Feria de Ciencias. Te iba a consultar, Henry, pues con esa experiencia y esa energía, yo decía, no, Henry, adelante. Me imagino en el colegio adventista también siempre te mandaban para que Henry hiciera la presentación y bueno, y demás, y ahí empezaste a ver todas tus aptitudes y talentos que tenías. En general, en tu carrera profesional, ¿cómo sientes que te ha ido? ¿Cómo te ha tratado Dios en tu carrera profesional? Yo le prometí a Dios algo desde que entré, ¿no? Cuando yo entré al colegio, me escogieron director de jóvenes en mi iglesia y yo recién entraba, salía del colegio y recién entraba a hacer pasantías. Yo invité a todos los jefes, a los que conocía, porque no conocía a todos, no todos me conocían tampoco, en un canal grande, y no todos tenían conversaciones con los pasantes. Pero invité a uno que se llamaba Douglas Franco a que vaya a una semana de oración en la que yo iba a predicar. Y cuando él me vio predicar, se dio la oportunidad más adelante de que yo pudiera presentar un programa como reportero y producir un programa que se llamaba SOS, que era una teletón semanal que recaudaba fondos para niños pobres que requerían de cirugías. Yo le dije al Señor, orando un día, porque era pasante, todavía no trabajaba en SOS, y un día me arrodillé a orar porque tenía necesidades y como pasante no recibía sueldo. Era muy poco, me daban para la cola, para el transporte, para lo que sea, pero no era un sueldo. Entonces yo ya tenía 1 año y medio, me acuerdo que me arrodillé a orar, lloré orando y le dije al Señor, si es tu voluntad que yo esté aquí, aquí estaré, ¿no? Y le dije, Señor, yo estaré aquí y aún cuando me ofrezcan de trabajar el sábado, yo siempre diré que soy adventista. Yo me levanté y sonó el teléfono, sonó la extensión. Entonces yo contesté, dije aló, dije amén y contesté. Y era el doctor Eduardo Peña, el presidente del canal. Y me dice, Henry Avelino. Y yo, sí, con él habla. Te saluda el doctor Eduardo Peña. Y yo nunca había hablado con él, nunca había cruzado palabras. Él ni siquiera sabía que yo existía. Entonces generaba mucha presencia a él, ¿no? Y a mí temor. Entonces yo dije, ¿qué hice? Ven a mi oficina rápido. Entonces cerré, fui a la oficina y estaban todos los directores y gerentes del canal. Y me dijeron, me dicen que tú eres adventista y que predicas en tu iglesia y que Dios te escucha
Entonces yo, sí, pero me pareció todo así, me quiso dar ataque de risa, ¿qué pasa? Entonces, mira, tenemos una vacante, acaba de renunciar el reportero de SOS. El trabajo del reportero es conmover a la gente para que la gente done. Y Douglas dice que tú predicas y tú conmueves a la gente. Entonces te queremos ofrecer el trabajo. ¿Aceptas? ¿Tienes miedo? Yo le dije, si usted no tiene miedo, doctor, yo tampoco lo tengo, entonces acepto. Y me quedé a presentar, a ser reportero de ese programa. 2 años después fui presentador ya oficial, el presentador del programa. Ese programa tuvo mucho reconocimiento acá en Ecuador, duró 22 años. Yo fui el presentador de ese programa 16 años seguidos. Dios me bendijo ganando 2 premios ITV por ese programa. El premio ITV es como el Oscar de la televisión ecuatoriana. Es una gala sensacional, una gala maravillosa, va todo el mundo y es como el Oscar ecuatoriano y gané 2 premios por aporte a la comunidad, en la categoría aporte a la comunidad. Pero siempre dije que era adventista. Siempre dije, me dieron la oportunidad después de pasar a noticias en un canal del mismo grupo empresarial que se llama Gamavisión. Y allí empecé como reportero de comunidad, luego fui reportero senior, luego los últimos 5 años fui director regional de noticias de ese canal, que es un canal grande de Ecuador. Gamavisión es un canal con mucha infraestructura, es el canal que transmite las eliminatorias, las Copas Américas, todo. Entonces tiene un equipo muy fuerte. Y en ese canal, cuando las noticias se presentan los sábados, tienes que ir. Pero todos sabían que yo era adventista. Y yo siempre dije, soy adventista. A todo trabajo que me llamaban, yo siempre decía, yo puedo, pero el sábado es el día del Señor. Y yo el sábado no trabajo. Y gracias a Dios, nunca he tenido inconvenientes con eso. Solo una vez, recuerdo que me obligaron a trabajar un sábado. Cuando era reportero, me pidieron que siga al presidente de la República en una elección. Las elecciones en Ecuador siempre son los domingos, pero esta elección iba a ser sábado por primera vez. Entonces me dijeron, Henry, te toca seguir al presidente de la República desde la mañana hasta la tarde porque va a estar en Guayaquil. Yo le decía a mi jefe, Carlos, le digo, pero es sábado y tú sabes que yo no trabajo los sábados. No, ese sábado, tú siempre con el sábado, yo te he perdonado siempre todo, pero esta vez no puedo. Le digo, Carlos, tú sabes que yo no voy a venir. Y se quedó así sorprendido mirándome. Entonces, vino el viernes, vino una reunión en la que todos planificábamos lo que iba a pasar el sábado. Yo me senté en la sala de planificaciones y empezó a dar fiebre. Y me subió la temperatura durísimo, así, pero una temperatura en un ratito. Carlos me vio, me dijo, te veo verde, ¿qué te pasa? Entonces le digo, si me siento con fiebre, anda al médico. Había un médico empresarial, fue el médico me revisó, faringoamigdalitis, 3 días de permiso a partir de hoy, váyase a la casa. Entonces, llegué yo y le dije, Dios no quiso que trabajara y que no tenga problemas. Le digo, Carlos, nos vemos el lunes. Wow. Pero Dios, hemos tratado de todo. Un testimonio vivo de fidelidad, de amor, de constancia, de responsabilidad veo en ti, Henry. Sin duda, bueno, uno como hijo de Dios no está excepto de que le pasen problemas y dificultades, y eso lo hemos comentado acá en Identidad. El Señor nos dijo que en este mundo pasaremos por aflicción, pero Él estará ahí apoyándonos. Dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. En el año 2008 pasaste un accidente gravísimo, al borde de la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sí, fue terrible para mí. Yo viajaba a Salinas, de Guayaquil a Salinas. Salinas es una población costera, es uno de los balnearios más lindos e importantes de Ecuador y queda 2 horas y media. Tenía que entrevistar al presidente de la República. Me enviaron, hicimos la cobertura, salimos 6 de la mañana, estábamos regresando 2 de la tarde. Yo esa noche dormí 2 horas, le dije al camarógrafo, paremos en algún lugar a tomar algo que tenga dulce, porque no me quería dormir. Y estamos con todo el tiempo del mundo, porque la cobertura se la presentaba en la noche, a las 7, y lo que pasó fue que en la carretera yo me dormí y me desperté 5 días después en terapia intensiva, lleno de clavos en el cuerpo, de vías, con los ojos hinchados, no podía ver nada, me dolía el cuerpo. Un médico me toca, me dice, Henry, ¿estás despierto? Y mueve la cabeza, me dice, bienvenido. Mi esposa me toca y me dice, mi amor, tuviste un accidente, estás muy bien, me dice. Afuera está tu mamá, tu papá, están tus hermanos, están tus compañeros del canal. Y yo empecé a preguntar, entonces ahí me empecé a enterar dónde estaba. Yo no podía hablar, tenía una traqueotomía, un tubo que me ayudaba a respirar en la tráquea. Habíamos tenido un accidente de tránsito, chocamos contra un puente, toda la baranda de concreto entró por mi lado, yo me fracturé todo el rostro, mi rostro quedó casi que aplastado. Wow. Se me fracturó, perdí las bases de los ojos cayeron hacia atrás, la nariz quedó hundida, el paladar quedó partido, las mejillas destrozadas, tuve un colapso pulmonar fuerte. Mi brazo derecho quedó destrozado, la palma de mi mano quedó totalmente abierta como mano de cangrejo, así abierto, wow. Estos 4 dedos hacia allá y un dedo hacia acá. Tenía 4 fracturas en el fémur
y politraumatismos por todas partes. Entonces, en el momento del accidente, de acuerdo a los testigos, a mí me da un infarto en el momento del accidente. Pasa un carro de transporte de pasajeros y se baja Israel Coronel, un paramédico que venía dando un curso de Salinas, que vio el accidente y por vocación decide bajarse. Y él dice que cuando él llega a donde yo estoy, yo me desconecto, dejo de respirar y él me da RCP. Inmediatamente él le dice, cuando yo regreso nuevamente a respirar, le dice a los vigilantes de tránsito, a la policía de tránsito, que esperan. Y ellos dijeron la ambulancia. Y él les dijo, miren, si no lo llevan en una camioneta o en un carro, él va a morir. Él puede sobrevivir si ustedes lo llevan. Entonces decidieron llevarme rápido en una camioneta. Llegué al primer hospital que está en la periferia de Guayaquil y me trasladaron después a otra clínica especializada para que comience la reconstrucción. Pero esas primeras horas y días eran de riesgo. Yo podía morir, luego ya cuando pasó el riesgo de que sobreviví, podía quedar ciego porque tenían que reconstruir todo esto, pero había perdido tanta sangre que no me podían operar enseguida, tenían que esperar como 10 días para operarme hasta que yo me restablezca, pero Dios comenzó a tocar mi cuerpo y yo me restablecía al tercer día. Entonces entré al quirófano, una cirugía muy larga de casi 10 horas, me reconstruyeron en 3 equipos quirúrgicos, me reconstruyeron el rostro, me reconstruyeron la palma de la mano, el brazo y la pierna. Y me llevaron a terapia intensiva, estuve dormido 5 días, desperté un sábado, recuerdo, y desde allí empezó un proceso de recuperación muy duro, pero un momento de fe, porque yo le reclamé a Dios por qué me pasaba eso. Yo venía de predicar y estábamos haciendo un plan con la iglesia en Galápagos el fin de semana anterior del accidente. Yo le decía a Dios, pero yo vengo haciendo esto, Señor, ¿por qué dejas que me pase esto? Porque me dolía hasta respirar, Ángela, hasta respirar me dolía. Increíble. Y poco a poco Dios empezó a contestar mis oraciones y Él comenzó a impulsar en mí, a influenciar en mí con un profundo deseo de vivir. Yo comencé a tener ganas de vivir. Yo le dije, ya está bien, Señor, bacán, Señor, ya me dejaste así, aquí está mi cuerpo, todo lo que quedó de mí es tuyo, tú sabrás qué haces. Tú sabrás si yo camino, si no quedo ciego. Y Dios utilizó a mi familia mucho, a mi esposa, que fue mi motor en todo momento. Andrea fue el ángel que Dios puso a mi lado, que me ayudó a levantarme. 2 años después me vi caminando bien, perfectamente, con mis manos moviéndolas todas, ¿no? Esto decían que yo no iba a poder hacer. Mis ojos están perfectos. Casi que me dejan igual, nada más me dejaron más guapo después de la reconstrucción. fue un momento de fe duro, muy fuerte. Cuando yo estuve ya en silla de ruedas, hicimos con mi esposa y mi tío, que canta muy bien y alaba a Dios, hicimos una gira de iglesias. Recorrimos casi todas las iglesias de Guayaquil durante casi 4 meses, 5 meses, predicando en la mañana y en la tarde sobre este testimonio. Entonces todas las iglesias nos invitaban y yo iba en silla de ruedas, mi esposa que toca piano acompañaba a mi tío cantaba al final de llamado y muchas personas conocían a Jesús, porque cuando ya sabían que yo iba a ir, trataban de invitar gente, ¿no? Porque mi accidente fue muy sonado acá en los medios de noticias, ¿no? En los periódicos, todos estaban a la expectativa que si vivía no moría, si recuperaba, si regresaba a la televisión o no. Entonces la gente lo conocía. Cuando me veían en la calle, decía, ve, ahí va Henry, el periodista que tuvo el accidente. Todavía actualmente cuando me ven en la calle me dicen, usted quedó bien, gracias a Dios, ¿no? Porque fue el Señor el que lo salvó. Entonces siempre hay una oportunidad para predicar. Wow, qué testimonio. Yo quedé así impactada, Henry, porque lo que tú mencionabas de tus ojos, de tu nariz, de tus manos, y ahora tú me muestras, no hay secuelas en lo absoluto. O sea, Dios te restauró totalmente. Y también, bueno, Dios permite que pasen diferentes cosas y lo que tú decías, estuvieron durante 4 meses predicando y muchas personas, me imagino, fueron tocadas por tu historia y vieron el poder y los milagros maravillosos que Dios puede obrar en nuestras vidas si se lo permitimos. A mí me pasaba algo que todo el tiempo yo me cansaba de estar sentado, yo me agotaba mucho, pero coincidentemente llegaba el sábado y cuando me tenían que bajar del segundo piso de mi casa, trasladarme a la iglesia, no me cansaba, predicaba, hablaba bien, pero ya regresaba y nuevamente venía ese cansancio fuerte que me daba. Una de los testimonios, hay una revista acá que se llama Revista Vistazo, que es la revista de mayor circulación de noticias en el país. Ellos, cuando yo cumplí 6 años del accidente, me hicieron una nota periodística y fueron a ver, a descubrir cuál fue el milagro, por qué fue el proceso de recuperación de Henry milagroso, decían ellos. Y uno de los médicos que reconstruyó mi cuerpo dijo que era la fe, porque todos los miembros de la iglesia adventista venían a orar aquí. Ahí había
hubo un día, un sábado, que hubo 150 personas orando en la clínica. Amén. Entonces él citaba eso, era la fe de su iglesia, su deseo de vivir y el apoyo de la familia. Fueron los 3 factores con los que él se recuperó. Y decía el médico que me reconstruyó el rostro, Estefano Riqueros, que era su caso más duro. Ese fue para mí el caso más duro, porque yo no sabía qué hacer al comienzo. Y ver a Henry me da la satisfacción a mí y a todo el equipo quirúrgico de que reintegramos a un periodista a sus labores como si no le hubiera pasado nada. Te voy a mandar el reporte para que lo veas, que es realmente conmovedor. Wow, qué maravilloso. Dice el Señor en su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso sin duda fue en tu vida, porque además de salvarte milagrosamente, hizo que esa situación fuera como testimonio vivo. Somos sal y luz en este mundo y eso ha sido tú, Henry, con tu vida y con toda la experiencia que has vivido. Para finalizar, cuéntanos. Pasaste lamentablemente en marzo de 2020 por el COVID, recién 28. iniciando la pandemia. No sabíamos qué era la enfermedad, cómo tratarla, y yo caí enfermo muy grave. Un sábado 28 de marzo fue mi peor momento. Desperté verde sin poder respirar y me hicieron un TAC de tórax. Tenía las 2/3 partes de los pulmones tomadas por la neumonía. Me habían diagnosticado mal, me habían diagnosticado faringoamigdalitis, pero lo que tenía en realidad era COVID y neumonía. Y ninguna clínica me quería recibir aquí. Ese era el momento en el que en Guayaquil se moría la gente en la calle, la gente caminaba, caían muertos. Tuvías muertos en todas las calles y yo pensé que me iba a pasar lo mismo. Recorrimos con mi esposa todo Guayaquil esa tarde. Ella lloraba mientras conducía, preocupada, yo me ahogaba, no podía respirar, teníamos un tanque de oxígeno en casa y logramos conseguir una receta médica para poder comprar los remedios, porque tampoco nos quería recibir ningún médico y no nos daban la receta y no nos vendían sin receta. Entonces llegamos a la casa ese sábado. Mi primo es pastor de la iglesia adventista, Edmundo Ortega, y Andrea lo llamó y él a través del WhatsApp hizo una videollamada e hizo una oración de fe conmigo. Yo escuchaba llorar a mis hijos afuera de mi cuarto, ¿no? Mis hijos lloraban, mi esposa se contagió cuidándome. Wow. Y él hizo una oración de fe muy poderosa y yo ese día quedé tranquilo. Yo le dije al Señor, si hoy me tocan cerrar los ojos, Señor, solo te quiero pedir que cuides de mi familia y que la próxima vez que yo abra mis ojos, Dios, quiero ver a tu hijo volver. Entonces, eso fue muy bonito porque Dios me respondió otra vez. Entonces, yo desperté respirando bien. Yo desperté fuerte esa mañana. Mis hijos ya no lloraban, mi esposa tampoco. Y yo desperté respirando y diciéndole al Señor, gracias, porque tú has sido, Señor, una vez más misericordioso conmigo. No sé por qué, Señor, pero ayúdame a entender qué quieres de mí aquí en la tierra. Es la segunda vez que me salvas, Dios. Y desde ese momento, Ángela, yo volví a respirar, me levanté, estuve 41 días, vi lo que era el dolor de quedarse ahogado, Ángela. El miedo de no respirar, ese dolor horrible. Se murieron 25 amigos míos con COVID. En Ecuador fue terrible la situación. Fue terrible, casi 10 de ellos en la calle, ¿no? Periodistas, amigos, jóvenes de trayectoria, padres con niños chiquitos. Yo pensaba lo mismo. No entiendo los destinos de Dios, no lo vamos a entender, la voluntad de Él, pero Él la hizo y aquí estamos, Ángela, con muchas ganas de servirlo. Amén, amén. Sin duda Dios obró un milagro maravilloso en tu vida. Los propósitos de Dios son eternos, uno a veces desconoce mucho, pero uno solo tiene que confiar y tener fe. Yo te agradezco por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado esta historia tan maravillosa. Que Dios te siga inspirando, que Dios te siga bendiciendo esos grandes dones y talentos que tienes, que seas de gran bendición para las personas, junto a tu esposa, junto a tus hijos. Muchas gracias por habernos contado esta maravillosa historia, Henry. Un abrazo, Ángela, para ti, para todos ustedes. Algo que no conté al inicio del programa, yo soy voluntario de Radio Nuevo Tiempo Ecuador también, desde hace 15 años, en la televisión y en la radio también tengo un programa desde hace 15 años
en Nuevo Tiempo Ecuador en la radio que se llama Tiempo de Alabanza, que es todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Te voy a invitar a mi programa para entrevistarte también, Ángel, así que vamos a coordinar. Un abrazo, un beso enorme. Gracias, Chile, desde Ecuador, desde Guayaquil. Que Dios me los bendiga mucho. Amén, muchas gracias, Henry, que Dios te bendiga mucho. Y bueno, gracias a nuestros amigos quienes están ahí pendientes en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo. Antes de terminar, quiero leerte el siguiente texto bíblico que se encuentra en Salmos 128, versículo 1. Dice: dichosos los que tienen al Señor y van por sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y van por sus caminos. El Señor siempre prospera y siempre bendice si vivimos confiados en su amor. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Siga, por supuesto, en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.